demasiado y pues el hecho de también tener la cámara prendida. Ah, ok, qué bueno que me avisas, Jesús. Listo, ya te quité tu falta, ¿vale? Y gracias por avisarme de tu cámara. A ver, vamos a regresarnos, creo que todavía no llegamos hasta aquí. ¿Ya pueden observar en pantalla las diapositivas, chicos? Ya, profesora. Ya, profe. Perfecto, ya nos falta muy poquito, me parece que esta ya la revisamos, ¿vale? Estábamos hablando de la función de las citocinas, específicamente en la respuesta inmunológica, ¿vale? ¿Qué están haciendo cada una de ellas, sobre todo en estos tres procesos, que es el reclutamiento celular, la regulación de producción de células y la regulación de la duración y amplitud de la respuesta inmunológica, ¿vale? Esto puede suceder tanto en la innata como en la adquirida. Ahora vamos a hablar de un grupo de citocinas. Estos son grupos de citocinas en función de sus características similares. Vamos a dividirlas en 6 grupos, que son las inflamatorias, las hematopoyéticas, las citocinas antitumorales, las citocinas TH1, TH2 y TH3, que se dividen en un grupo aparte, las quimiosinas y las citocinas supresoras. Bueno, cada una tiene una función en específico. ¿Vale, chicos? Hay una gran cantidad, yo se los he comentado, una gran cantidad de citocinas, pero nosotros para su estudio las podemos dividir en estos 6 grupos. Sí es importante que las anoten, chicos, porque son 6 grupos muy importantes y nosotros vamos a retomar algunas, sobre todo las inflamatorias y las de tipo hematopoyéticas. Aquí tenemos un grupo, es un cuadro más bien, es un cuadro muy grande, pero es muy interesante porque en este cuadro nos habla de algunas citocinas, ¿vale? Y cuál es su función en específico, ¿vale? También nos habla de las citocinas, por quién son secretadas, ¿vale? Por qué células inmunitarias son secretadas. Y bueno, aquí tenemos una cantidad, ¿no? Voy a saltarme tantito esta y voy a adelantarme a la siguiente, que son las citocinas hematopoyéticas. Ahora regresamos a la anterior. Las citocinas hematopoyéticas forman parte de un grupo que es el grupo de las citocinas hematopoyéticas y vamos a encontrar sobre todo a estas que se mencionan en el lado izquierdo. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, la eritropoyetina, que bueno, es una citocina o más bien es un factor de crecimiento hematopoyético. Se considera una citocina por sus características estructurales y estas se van a, sobre todo, sus sitios de producción o donde se van a producir principalmente, va a ser en el hígado y en el riñón. ¿Cuál es su función? Producción de eritrocitos. Imagínense la importancia de estas citocinas hematopoyéticas como la eritropoyetina, ¿no? Tenemos otras, aquí nos enumeran, ¿vale? La gran cantidad. ¿Cuál podríamos rescatar por orden de importancia? Pues es esta, ¿no? Que es la de crecimiento, ¿vale? De granulocitos. Y, por ejemplo, aquí tenemos a las células T, que son linfocitos T, a macrófagos y células cebadas. ¿Y cuál es su principal función? Producción de macrófagos, granulocitos, ¿vale? Permiten también la maduración y la activación de las células dendríticas. También otra parte importante de este grupo de citocinas. Podemos mencionar otra, por ejemplo, vamos a mencionar a la interleucina 6. La interleucina 6 va a tener su sitio de producción en las células T, ¿vale? Sobre todo linfocitos T que ya se encuentran activados, es decir, ya el estímulo del agente agresor o del agente patógeno ya tendría que estar presente. Van a estar también sintetizados por monocitos, por fibroblastos y por células endoteliales. ¿Cuál es su principal función? Estimulación de la célula progenitora, producción de plaquetas, producción de inmunoglobulinas en las células B o en los linfocitos B. ¿Vale? También otra que es muy importante, ¿vale? Dentro de las citocinas hematopoyéticas, y prácticamente todas son importantes. Tenemos, por ejemplo, la segunda, que es el factor estimulante de colonia de granulocitos, ¿vale? Aquí tenemos que es producida por células endoteliales, fibroblastos y macrófagos. ¿Y cuál es su principal función? Producción de neutrófilos. ¿Vale? Es muy importante también entonces esta citocina. Y cada una de ellas todavía se siguen investigando para saber cuáles son otras de sus funciones. Por ejemplo, tenemos aquí una nueva que está por sus siglas como MCSF, que significa factor estimulante de colonias de macrófagos,
¿Vale? ¿Cuál es su sitio de producción? Son los fibroblastos, las células endoteliales y obviamente los macrófagos. Y sus principales funciones es la producción de macrófagos y osteoclastos. Ya nos está hablando de una célula ósea. Entonces, son muy importantes cada una de ellas. Vamos a regresar al cuadro anterior. En este cuadro nos divide a las citocinas, sobre todo las más importantes, sobre todo en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Si se dan cuenta, está dividida en dos y les enumera algunas, como la interleucina 1. La interleucina 1 está secretada sobre todo por monocitos, por macrófagos, células endoteliales y células epiteliales. ¿Cuál es su principal función? Ok, yo recuerdo que en mis clases anteriores, cuando hablábamos de inflamación aguda, la interleucina 1 participaba sobre todo en cambios vasculares, como es a nivel de la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces es muy importante, sobre todo en el proceso de la inflamación. De hecho, son de las que inician o son proinflamatorias. También tiene una función a partir o dentro del hipotálamo que va un poquito relacionado al aumento de la temperatura. En el hígado hay una inducción de proteínas de fase aguda. Una proteína de fase aguda que recuerden, chicos. ¿Quién se acuerda de una? La PCR. La PCR, bien, ya íbamos a elegir a la víctima. Proteína C reactiva, otra también muy típica o muy popular es la proteína amiloide sérica. Recuerden que estas se encuentran elevadas en fases agudas, en las inflamaciones de tipo agudas. Y bueno, la interleucina 1 también es culpable, ¿no?, de esta elevación de proteínas de fase aguda. Tenemos otra, como es el factor de necrosis tumoral, por sus siglas TNF, ¿vale? Aquí específicamente el alfa. Y esta está secretada por macrófagos. También tiene una importancia a nivel de la vasculatura durante la inflamación, pero a nivel del hígado, miren, aquí dice inducción de proteínas de fase aguda. También forma parte de esta inducción de proteínas de fase aguda y está un poquito relacionada con la pérdida de músculo, de grasa corporal, durante un proceso que se denomina caquexia. ¿Vale? La caquexia se da sobre todo en personas que están experimentando fiebres crónicas o fiebres prolongadas, ¿vale? También en personas que tienen algunas enfermedades crónicas y bueno, prácticamente estas personas comienzan a perder peso, pero ese peso no es por la ingesta de comida, sino que es pérdida de músculo y de grasa secundaria a una reacción inmunológica, que puede ser este tipo, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, pues muchos pacientes sufren de caquexia, pero también en otras como las neoplasias malignas, es decir, los cánceres. ¿Vale? Los cánceres, nosotros nos damos cuenta, ¿no? El cáncer, o dentro del cáncer, una manifestación clínica que resalta mucho es la pérdida de peso corporal. La paciente o el paciente no sabe y dice, bueno, pues yo tengo mucha fatiga, tengo fiebres esporádicas, sobre todo de predominio nocturno, y he perdido mucho peso corporal y no me estoy dando cuenta por qué, si estoy consumiendo la misma cantidad de comida, ¿no? Hasta un poquito más. Ok, seguramente está pasando por un proceso similar, que es la caquexia, y que puede ser originada por enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Un culpable puede ser que hay una gran cantidad de factor de necrosis tumoral alfa y pues está contribuyendo a esta pérdida de peso. Inducción de muerte en muchos tipos de células y activación de neutrófilos. Entonces, imagínense las funciones que tiene este factor de necrosis tumoral alfa. De hecho, hay varios tipos. El más común es el alfa. Interleucina 12, la interleucina 12 también es bien importante porque esta, dentro de sus funciones, es que activan a unas células que se llaman natural killers, que ya hemos mencionado que son células asesinas que sobre todo participan en la inmunidad innata y modifican la inmunidad adaptativa. Entonces promueven esta parte de que se induce a la parte de la inmunidad adaptativa o se da inicio a la inmunidad adaptativa. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Prácticamente lo que yo estoy haciendo es resaltando algunas características de esta tabla, pero en esta tabla, bueno, viene prácticamente mucha información. Sí me gustaría que tomen captura, ¿vale? Que la guarden, porque nos resume un poco la importancia de algunas citocinas. Les digo, son muchísimas citocinas, nosotros solamente estamos destacando algunas.
Vamos a mencionar algunas citocinas de la inmunidad adaptativa. ¿Qué citocinas son las protagonistas de la inmunidad adaptativa? Bueno, sobre todo están resaltadas estas 5. Tenemos a la interleucina 2. La interleucina 2, ¿por quién está secretada? Por linfocitos T. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas citocinas que participan en la inmunidad adaptativa están siendo secretadas por linfocitos T. De hecho, de todas las células inmunitarias, la que más secreta citocinas son los linfocitos T, ¿vale? Es la que es más secretora o la que tiene esta propiedad secretora de citocinas. De hecho, se dice que los linfocitos T secretan citocinas, ¿no? Es una de sus funciones. Y bueno, si se dan cuenta, la interleucina 2 va a participar sobre todo en la proliferación de linfocitos T, es decir, que va a aportar a que estos linfocitos T aumenten el número, ¿vale? Para que puedan ir a atacar al agente patógeno. Promueve algo que se llama AICD, que es prácticamente es como una fase de la inmunidad adaptativa que va relacionada con el sistema de complemento, que la vamos a ver más adelante. De hecho, es el tema que sigue. Y vamos a tener también una activación y proliferación de células natural killer, ¿no? Las natural killer son células inmunitarias que no solamente están en la inmunidad innata, sino también las podemos encontrar en la inmunidad adaptativa. Vamos a destacar a uno más, que es el interferón gamma. El interferón gamma, o la palabra interferón, ¿vale? Va un poquito más relacionado a virus, que son microorganismos que nosotros, bueno, podemos estar propensos a infectarnos, pero también están relacionados con el cáncer. ¿Vale, chicos? De hecho, hay interferones que se producen en masa durante procesos neoplásicos. Estos están inducidos igualmente por los linfocitos T, y la función principal es activar a los macrófagos, aumentar la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo sus clases 1 y 2, e incrementa la presentación del antígeno. ¿Vale? Entonces, si nosotros ya sabemos que en la inmunidad adaptativa hay una presentación del antígeno para que ésta pueda iniciar, pues todavía el interferón gamma incrementa esta presentación, ¿no? Sucede mucho en el cáncer. El cáncer pasa desapercibido. De hecho, el tema neoplasias o el tema de cáncer como tal forma parte de un tema de patología, que es una materia que ustedes tendrán más adelante y que algunos de sus compañeros ya la tuvieron y, la tuvieron conmigo, ¿vale? La impartí yo. Y bueno, de hecho, la parte de neoplasias nos habla que el cáncer tiene esta característica de ocultarse, sobre todo en sus primeras etapas. Por eso se considera como parte de las enfermedades silenciosas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el interferón gamma se da cuenta. Es una célula o es una citocina que puede detectar con mucha rapidez a estas neoplasias. Y entonces, si el sistema inmune todavía no la detecta o ya tiene sospechas de que esa neoplasia está presente allí, el interferón gamma le dice, ¿sabes qué? Sí, aquí hay algo extraño y yo voy a potenciar esta reacción y te voy a presentar a esta parte porque seguramente es algo que nos pueda agredir. Entonces está potenciando esta presentación de antígenos, sobre todo en la parte del cáncer. Esto sería una de sus aplicaciones o de sus múltiples aplicaciones de este interferón. Aplicación clínica. ¿Para qué nos sirve entender tantas citocinas? Ya sabemos que forman parte de la respuesta inmunológica, pero también tenemos que entender que tienen una aplicación clínica y eso es lo que las hace tan interesantes y que se siguen investigando. De hecho, casi todas las células inmunitarias se siguen investigando, ¿no? Porque se siguen encontrando cosas nuevas y que, bueno, nos pueden ayudar sobre todo en el tratamiento de diversas enfermedades. Tenemos a una que es el interferón alfa. El interferón alfa es una citocina, sobre todo que se encuentra durante la hepatitis crónica viral. Es un marcador, ¿vale? De hecho, nosotros podemos saber si el paciente está pasando por esta hepatitis crónica viral porque hay una gran cantidad de interferón gamma. Entonces, bueno, también podría ser un indicador de que nuestro hígado está mal. El interferón beta también es otra citocina que participa sobre todo en el control de enfermedades autoinmunes, de todas las enfermedades autoinmunes, pero sobre todo de la esclerosis múltiple. ¿Han escuchado esta enfermedad, chicos? ¿Han escuchado esta enfermedad de esclerosis múltiple? Algunos me dicen que sí, algunos no. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Es crónica y es degenerativa.
¿Qué pasa o qué sucede en la persona a grandes rasgos? Que van perdiendo el movimiento, ¿vale? Es una enfermedad autoinmune en la que hay una afectación de nervios periféricos y pues lamentablemente el paciente va perdiendo el movimiento hasta que pierde toda independencia, ¿vale? Ellos cursan por enfermedad, se parece mucho a la esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Ellos cursan con enfermedades respiratorias, también enfermedades cardíacas, que muchas veces les deriva a la muerte. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues el interferón beta se ocupa como tratamiento, ¿vale? Se trata de restaurar o de aumentar el número a interferones beta para que puedan reconocer qué está dañando estos nervios periféricos y por lo tanto se trate de controlar la enfermedad, se trate de detener la enfermedad o relantelizar, hacer más lento la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces es parte del tratamiento. Tenemos aquí al interferón gamma y a la interleucina 2. Como les había mencionado, el interferón gamma tiene esta característica de potencializar la presentación de antígenos y por lo tanto también se ocupa para el tratamiento del cáncer. El tratamiento del cáncer también, por decirlo así de manera muy burda o de manera muy general, lo que se busca es fortalecer al sistema inmunológico, ¿vale? Para que puedan eliminar a estas células neoplásicas o células cancerosas. ¿Qué hace la quimioterapia? ¿Qué hace la radioterapia? Bueno, ellas van directo a eliminar a esas células cancerosas, ¿vale? Y muchas veces pues también lastiman a las células inmunitarias, pero ya los tratamientos orales o los tratamientos intravenosos muchas veces van aplicados con este tipo de citocinas. ¿Y qué están haciendo? Fortaleciendo al sistema inmunológico para que, pues, por sí solo pueda detener a este tipo de células, sobre todo cuando el cáncer es muy pequeñito, es muy ubicado, es muy localizado y son cánceres de buen pronóstico. Y por último tenemos a otra citocina más, ¿vale? Que forma parte de este factor de crecimiento de granulocitos y bueno, es diferente, se puede utilizar para diferentes neuropatías, por ejemplo, pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, ¿no? Va muy de la mano con el anterior y bueno, son algunas de las aplicaciones clínicas que tienen las citocinas y que todavía se siguen investigando, ¿no? No hemos mencionado medicamentos, pero de hecho hay medicamentos que trabajan específicamente con la activación o la inactivación de citocinas, como en el caso de la respuesta inflamatoria. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, es un tema muy cortito, ¿vale? Es un tema muy cortito. Voy a dejar de compartir y voy a buscar su siguiente material. Ahora vamos a hablar de un tema nuevo, que es el sistema de complemento. Ustedes recuerdan que en clases anteriores, durante este semestre, hemos mencionado mucho de este sistema de complemento, el sistema de complemento, ¿vale? Y yo les decía, no, lo vamos a ver más adelante, para que no se frustraran, ¿no? Porque a veces es mucha información, pero ¿alguien puede recordar algo del sistema del complemento? ¿Qué creen que hace de manera muy general? Cualquier comentario es válido. ¿Qué creen que hace el sistema de complemento, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? O elegimos a la víctima. Julio Chávez. Pues sería como la forma en la que van a actuar todas las células inmunes en el organismo ante un patógeno. Ante un patógeno, no. ¿A qué le suena esto de sistema de complemento? Jessica Muñoz. Puede ser que sea como una ayuda extra, a lo mejor al sistema inmune. Al sistema inmune. Es un complemento, como lo dice su compañera, es una ayuda, ¿no? Es una ayuda extra, pero yo diría que es una ayuda muy importante, porque el sistema de complemento, como lo dice, que complementa, va a potenciar a la respuesta inmunológica, ¿vale? Nosotros lo hemos mencionado, se los he dicho, lo hemos mencionado por partes, pero todo esto ocurre de manera simultánea. El sistema de complemento va a actuar en conjunto con otro sistema o con otras moléculas que se denominan inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Qué hacían los anticuerpos? Los anticuerpos se unían en la membrana celular
¿vale? Y podía darse esta unión antígeno-anticuerpo, ¿sí se acuerdan? Se daba esta unión antígeno-anticuerpo. Y entonces se podía leer la información del antígeno y esa información podía llegar a la célula inmunitaria. ¿Qué hace el sistema de complemento? Bueno, se une a estos anticuerpos y van a complementar esta interacción. ¿Pero con qué finalidad? Con la de destruir al antígeno. Porque nosotros ya sabemos ahorita que las células inmunitarias interactúan con los antígenos, leen la información, hay algo que se llama memoria inmunológica, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se destruyen? ¿Cómo se destruyen? En la inmunidad innata ya mencionamos que a través de ¿qué? De la fagocitosis, ¿no? Que lo realizan sobre todo los fagocitos. Pero en la inmunidad adquirida, ¿cómo se destruyen estas moléculas? Bueno, en gran medida es gracias a esto, al sistema de complemento. Vamos a ver qué es esto del sistema del complemento. ¿Cuáles son los prerequisitos para esta unidad? Esta unidad es muy cortita, pero es un poco compleja, porque nosotros vamos a ver que el sistema de complemento se va a unir, ¿vale? Se va a unir a 3, o más bien hay 3 vías de activación. Y estas vías de activación son un poco complejas de entender. Por lo tanto, necesitamos prerequisitos, que es la lectura del capítulo 9 del sistema de complemento del libro de Inmunología Básica y su correlación clínica de Vega, ¿vale? Para aquellos que no lo tienen, no se preocupen, yo lo estaré subiendo en la plataforma, pero les digo de antemano, no se ven muy bien, ¿vale? No se ven muy bien esas hojas o el texto no se ve como de excelente calidad, que se puede leer, sí se puede leer, pero no tienen una calidad excelente, porque yo lo tomé del libro que yo tengo, o de la antología que yo tengo. Les digo que no lo he podido conseguir en PDF, no sé si alguien de ustedes ya lo tiene. Si ya lo tiene, pues lo puede compartir y se los vamos a agradecer todos. Y si no, no se preocupen, yo estaré subiendo el capítulo. Sí es importante que lo lean. Y tienen que ver este video. Tómenle captura, ¿vale? Cópienlo porque tienen que ver este video. También estaré subiendo el link, ¿vale? Pero es muy importante que lo vean para que podamos entender o estar todos en la misma sintonía con respecto al sistema del complemento. Y bueno, ¿cómo inicia esto del sistema del complemento? El sistema de complemento prácticamente es muy importante, sí, sobre todo en la defensa del hospedero, porque va a incrementar la respuesta, tanto innata como adaptativa. Tiene una historia muy curiosa. En el libro de Vega nos menciona un parrafito como de 4 renglones, pero ustedes pueden buscar más información, ¿no? Esto inicia desde 1888 con un científico que se llama Nuttall. Él estaba observando, pues, cómo se comportaba mezclar sangre, por ejemplo, de oveja, ¿vale? Con alguna bacteria, y él veía que esa sangre de la oveja era una especie de bactericida, ¿vale? Eliminaba a ciertas bacterias, y él decía, ¿cómo puede suceder esto, no? Y bueno, eso empezaron a ser los vestigios de la importancia de la inmunidad, del sistema del complemento. Y bueno, hasta esa fecha Nuttall no entendía nada y nadie entendía nada. Fue hasta 1890 cuando este científico, que se llama Ehrlich, bueno, de hecho, esto pasaron varios sucesos, ¿vale, chicos? Yo me estoy saltando un poquito, pero bueno, cuando llegó a 1980 este científico, él empezó a observar que cuando realizaba, por ejemplo, la unión de un suero, ¿vale? La unión de un suero, por ejemplo, de un suero, no sé, de algún animal o de algún suero humano, este tenía como que alguna función bactericida junto con los anticuerpos. En ese tiempo ya se conocían los anticuerpos. Y decía, ok, entonces el suero tiene algo, ¿vale? El suero tiene algo que está complementando la función de los anticuerpos. ¿De qué está conformado el suero? Está conformado por proteínas, sobre todo por plasma. Y entonces él entendió que necesitaban estas proteínas o este plasma para que junto con los anticuerpos se eliminaran a las bacterias. Esto ocurre sobre todo en bacterias, ¿vale, chicos? Pero puede traspolarse en diferentes microorganismos, virus, protozoarios, hongos, etcétera. Pero específicamente los primeros vestigios con respecto a esta función del sistema de complemento se dio con bacterias. Y entonces él dijo, ok, entonces este suero es un complemento de la respuesta inmunológica. Actualmente ya sabemos que a esto se le denomina sistema del complemento, y el sistema del complemento pues es esta parte del huésped
o de las células inmunitarias del huésped que van a complementar a la respuesta inmunológica. ¿Cómo lo podemos encontrar? Con esta sigla. Es una C con una apóstrofe, ¿vale? Y siempre que la encuentren, nos está hablando del sistema del complemento. Este participa en la defensa del hospedero y va a incrementar la respuesta innata y la respuesta adquirida. Entonces, a diferencia de otras células inmunitarias, el sistema de complemento va a estar en ambas inmunidades, igual que las citocinas, ¿vale, chicos? Está integrado por un complejo de proteínas, sobre todo conformado por plasma y membranas celulares. Está conformado por algo que se llama proenzimas. ¿Qué son las proenzimas? Bueno, las proenzimas son moléculas que cuando se activan se vuelven enzimas y comienza una cascada enzimática. ¿Qué característica esencial tienen las enzimas? Bueno, que estas actúan en cadena, ¿vale? Actúan en cadena una sobre otra, sobre todo para una actividad catabólica. Bueno, pues estas están inactivas, ¿vale? Estas están inactivas y se denominan proenzimas o también se denominan zimógenos. Cuando estas se activan, ya es cuando inicia su función o participa en su función de eliminar al agente agresor. Y esto lo va a hacer a través de 3 rutas bioquímicas, que van a ser, o también se llaman vías bioquímicas. ¿Cuáles son estas rutas bioquímicas? Son estas 3. La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Entonces, el sistema de complemento se puede activar a través de la vía clásica, sí, puede ser a través de la vía alterna o incluso puede ser a través de esta vía de las lectinas. ¿Me mandan mensajito por regresar a la diapositiva anterior? Claro que sí. Voy a regresarla, vamos a esperar unos minutitos o unos segunditos. ¿Escuchan cómo llora un bebé, chicos? ¿O ustedes no lo alcanzan a escuchar? No, bueno, se va a escuchar muy fuerte. Ahorita apenas están pasando. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, se tiene que activar por 3 rutas. ¿Cuáles son estas rutas? Bueno, se denominan rutas bioquímicas o rutas bioquímicas de activación y son estas 3. La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. ¿Vale? ¿Y cuáles son estas vías? ¿Para qué nos sirve entender estas vías? ¿Y para qué, no? ¿Para qué nos pueden funcionar? Bueno, vamos a conocer cada una de ellas. Pero antes de eso, vamos a mencionar características del sistema de complemento. Les he mencionado que son zimógenos, ¿vale? Son proenzimas. Por lo regular, en condiciones normales, estas se encuentran inactivas, ¿vale? Necesitan forzosamente un estímulo para poder actuar, como en el caso de las citocinas o la mayoría de las citocinas, sobre todo las citocinas que participan en la respuesta inmunológica. Este sistema de complemento necesita una activación y una amplificación, y esto va a ocurrir en la superficie de la célula blanco o de la célula diana. En este caso, esto va a ocurrir en la membrana celular del antígeno. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos, por ejemplo, de los anticuerpos se unían ¿a quién? A la célula inmunitaria. Pero en este caso del sistema de complemento, no. El sistema de complemento se va a unir estratégicamente a la membrana del antígeno. Lo va a identificar y se va a quedar allí, se va a plantar allí, ¿vale? Y esa es la célula diana o célula blanco. Necesita forzosamente esa interacción con el antígeno para poder ser activado. Y bueno, posterior a esto se da una cascada enzimática y se vuelve ya una enzima como tal, ¿vale? Ya tiene esa capacidad catabólica o enzimática y tiene efectos locales y a distancia. Locales porque sobre todo va a eliminar, ¿vale?, al antígeno, y a distancia porque le va a permitir a las células inmunitarias adyacentes o a moléculas, como en el caso de las inmunoglobulinas, a leer esa información del antígeno. Va a ejercer su actividad celular a través de receptores de superficie. Entre ellos, nuevamente, vamos a encontrar a las inmunoglobulinas. Y otra característica es que van a estar regulados por proteínas solubles y membranas celulares, ¿vale? Esto es en todas las células, de hecho esto sucede en todas las células, pero en este caso, si ustedes recuerdan, las citocinas, ¿por qué no están reguladas? ¿Cómo sabe una citocina que tiene que vivir o que tiene que morir?
¿Quién las regula, chicos? A ver, vamos a elegir a la víctima. Guadalupe Pomposo. ¿Quién regula las citocinas? Guadalupe Pomposo. A la una. Los linfocitos T. Los linfocitos T las secretan. Pero ¿cómo son las reguladas? ¿Quién tiene una idea? A ver, Adriana Trujillo, salva tu grupo, Adri. ¿Se regulan entre ellas mismas? Se regulan entre ellas mismas, muy bien, se regulan su población. Yo les dije, ellas son muy importantes porque regulan a su población. Si hay una gran cantidad, se van a regular. Si ya no necesitan estar activadas, se van a inactivar, ¿no? Bueno, pues en el caso del sistema del complemento, no tienen esta capacidad de autorregularse. Ellas ocurren sobre todo porque se está dando un proceso inmunológico, es decir, hay un agente agresor y tiene la oportunidad este sistema de complemento de unirse a la membrana celular de este antígeno y por lo tanto activarse. ¿Vale? Va a estar regulado por otras proteínas solubles, como pueden ser igualmente las citocinas o pueden ser también mediadores de la inflamación, como la histamina, como la serotonina, como el óxido nítrico, membranas celulares como la de los linfocitos. O sea, realmente aquí hay una gran cantidad de personas, de moléculas que pueden regular al sistema del complemento. No es algo tan definido como en el caso de la citocina. Y bueno, los integrantes activados tienen una vida media muy corta que puede durar segundos, ¿no? Realmente se activan, hacen lo que tengan que hacer con la membrana celular del antígeno y mueren. Y quedan desactivados. No se ocupa o no se recicla su material, no, porque son moléculas muy pequeñitas que realmente al momento de desintegrarse, pues se desechan por completo, ¿no? Y si nosotros observamos, aquí está una representación gráfica del sistema del complemento. Aquí está la membrana celular del antígeno o del agente patógeno y aquí está el sistema del complemento. ¿Qué creen que son estas estructuras que se ven aquí, chicos? Los anticuerpos. Son anticuerpos. Los anticuerpos normalmente tendrían que estar unidos a la membrana celular de alguna célula inmunitaria. Entonces, seguramente aquí, aunque no está representado, hay una célula inmunitaria, ¿vale, chicos? O sea, aquí puede ser que esté un círculo gigante que podría estar representando a la célula inmunitaria. Aunque no la observemos aquí, aquí tiene que haber una célula inmunitaria. Y si ustedes se dan cuenta, hay una estructura gigantesca que tiene como múltiples brazos, ¿no? Este es el sistema del complemento. Es una especie de túnel, ¿vale? Es una especie de túnel o de cilindro que se va a unir a la membrana del antígeno y la va a destruir. Ya nos falta menos de un minutito. Les voy a decir en general o de manera muy burda qué sucede. Bueno, pues este canal se planta aquí, ¿vale? Y entonces comienza a ingresar por este canal líquido de la región extracelular o del medio extracelular. Y entonces este líquido se empieza a introducir y este sistema de complemento perfora a la membrana del antígeno. ¿Y qué creen que pasa con el líquido que estaba aquí afuera? Comienza a entrar, ¿vale? Comienza a ingresar por este canal y comienza a llenar a la célula de agua o de líquido, ¿vale? Y la destruye. Aparte tiene otros componentes. Vamos a verlo más adelante, pero prácticamente eso es lo que hace, es destruir al antígeno. Nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Lean, por favor, su capítulo, comiencen a leerlo, está muy cortito. Y vean el video también. Nos estaremos reuniendo mañana. Recuerden que mañana hay clase. Y eso sería todo por el día de hoy. Que pasen buena tarde. Profa, perdón, es que yo entré tarde. ¿Cuál es tu apellido? Muñoz Contreras. Muñoz Contreras, ok. Bueno, Yo también, entonces, profa. Andrea Morales, ok. Ya estoy registrando. Y bueno, ¿alguien más? Ok. Nos conectamos mañana puntualmente, chicos. Que pasen buena tarde. Hasta mañana, profa, gracias. Bye. Chao. Luego, profesora.